Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alexis Pineda, soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y por encargo de nuestro alcalde, don Manuel Painequeo, queremos explicar algunos temas que tienen relación con la tenencia de la tierra. Lumaco es una comuna con un vasto sector rural y en este sector rural hay muchos problemas con la tenencia de la tierra, ya que los abuelos o los padres que tenían títulos de dominio, al fallecer, sus hijos o sus nietos no han realizado los trámites necesarios, ya sea por desconocimiento o falta de asesoría, para poder regularizar su situación frente al predio. En una cápsula anterior explicábamos lo que se hace para poder sanear por bienes nacionales a través del Decreto Ley 2695. Pero además de esa posibilidad está otra que tiene que ver con la posesión efectiva, que tiene que ver con el derecho sucesorio, es decir, con el derecho que le asiste a todos los herederos, una vez reconocida su calidad de heredero por la ley, para poder inscribir a su nombre los bienes del causante. ¿Quién es el causante? La persona que fallece. Por lo tanto, cuando fallece un abuelo, cuando fallece el papá, y el papá era dueño, por ejemplo, de un predio de 100 hectáreas, ¿qué es lo que hacen los hijos y el cónyuge sobreviviente? Hacer la posesión efectiva. Eso es lo que le van a decir en términos informales. Ahora, en términos formales, ¿qué significa esto? Todas las personas, al fallecer, teniendo bienes, todos los bienes que eran de propiedad de esta persona pasan a formar parte de la sucesión. ¿Y qué es la sucesión? ¿O qué es la herencia? La herencia, ¿no es cierto?, es un conjunto de bienes y derechos que pertenecían a la persona que falleció y que tienen que distribuirse entre sus herederos. ¿Qué quiere decir esto? Que los herederos no solamente adquieren los bienes, sino que también las obligaciones que tenía el causante. ¿Y por qué pasa esto? Porque se entiende que los herederos son los continuadores jurídicos de la vida del causante, de la persona que fallece. Y por eso es que, como son continuadores, se llevan tanto los derechos y los bienes y las obligaciones. Por eso es importante que cuando usted vaya a hacer el trámite de la posesión efectiva, en el formulario aparece si usted recibe la sucesión con beneficio de inventario o sin beneficio de inventario. Cuando usted la recibe con beneficio de inventario, quiere decir de que usted no se hace responsable de las deudas de la herencia. Por lo tanto, es bueno que eso usted lo sepa. Otra cosa importante que debemos saber es quiénes son los herederos. Bueno, los herederos están definidos o están señalados en el Código Civil. Pero por regla general, para hacer esta explicación más precisa, nos vamos a abocar a aquellas familias donde existe cónyuge sobreviviente e hijos. Si existe cónyuge sobreviviente e hijos, ambos excluyen a todos los demás herederos, es decir, no pueden concurrir los hermanos, no pueden concurrir los sobrinos, solamente el cónyuge sobreviviente y los hijos. ¿Qué pasa si no hay cónyuge sobreviviente? Solamente concurren los hijos. Pero los hijos, ojo, no pueden dejar de lado el cónyuge sobreviviente. Si existe cónyuge e hijos, ambos concurren en conjunto a formar parte, ¿no es cierto?, de los herederos, y por lo tanto entre ellos tiene que dividirse la masa hereditaria. Ahora, todo esto que parece tan complejo lo vamos a traducir en una explicación simple que tiene que ver con la tierra. Si fallece el papá, ¿no es cierto?, fallece un papá y deja a sus hijos y a su cónyuge sobreviviente, si van los hijos o la cónyuge sobreviviente a realizar cualquier trámite que tenga relación con la tierra de que era dueño el papá que falleció, no van a poder hacer nada, porque la tierra va a seguir inscrita a nombre del papá o de la mamá fallecida, y como no hay posesión efectiva, la ley no le reconoce la calidad de heredero, por lo tanto son simples ocupantes de un terreno que es ajeno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Ahí es donde hay que ir al servicio de registro civil de su comuna, o de la comuna donde hay oficina del registro civil, a solicitar un formulario de posesión efectiva y un formulario del servicio de impuestos internos para calcular el impuesto a la herencia. ¿Qué es lo que debiera hacer usted con ese formulario? Solicitar ayuda,
ya sea en su municipio, si es que hay algún abogado que pueda ayudar en este trámite. De hecho, acá en Lumaco, el alcalde Manuel Painequeo nos ha dado la responsabilidad de asesorar a las familias en estos trámites, y de lo contrario concurrir a las corporaciones de asistencia judicial o concurrir a algún abogado particular. La idea está en que los municipios y sobre todo la gente del campo, sus propias unidades operativas PDTI o Prodesal, puedan generar los vínculos y contactos para recibir asesoría. ¿En qué consiste la asesoría? En llenar el formulario. ¿Qué requiere usted para llenar el formulario? El certificado de defunción, el certificado de matrimonio si es que era casado, los certificados de nacimiento de todos los hijos que hayan nacido, incluso los que hayan fallecido con anterioridad a la muerte del causante. Necesitamos los títulos de dominio de los inmuebles de que haya sido dueño, los certificados de la AFP, si es que esta persona trabajó durante algún tiempo y cotizó en las AFP, y el señalamiento de cualquier otro bien o deuda que haya tenido. Se llena el formulario, se presenta ante el registro civil junto con el formulario donde se calcula el impuesto a la herencia, y al cabo de entre 45 a 50 días el Servicio de Registro Civil emite una resolución donde se reconoce que falleció tal persona y que sus herederos son tales y cuales, y eso autoriza para que usted vaya al conservador de bienes raíces con esta posesión efectiva y con el título de dominio que estaba a nombre del papá o la mamá fallecida, y lo inscribe como herencia en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces. Con ese paso, que estamos hablando de un plazo entre 45 a 50 días, la propiedad que estaba inscrita a nombre del papá o la mamá fallecida ahora va a estar inscrita a nombre de todos los herederos. Por lo tanto, ya los herederos de común acuerdo pueden disponer de este bien, ya, es decir, arrendándolo, vendiéndolo, generando derechos reales de uso, con la única limitación de que para poder disponer del bien tienen que hacerlo todos de común acuerdo. Me explico: si quieren vender, tienen que todos firmar la escritura de compraventa. Si quieren arrendar, tienen que todos firmar la escritura respectiva de contrato de arriendo. Es decir, cualquier cosa que quieran hacer respecto de este inmueble, tienen que hacerlo de consumo, dice la ley. ¿Qué significa eso? Esas palabras raras. Significa que tienen que hacerlo de común acuerdo. Ahora, si los herederos quieren cada uno tener su título para no tener que pedirle la firma a los demás, lo que tienen que hacer es generar los trámites de la partición de la herencia. Y ahí hay que determinar varias cosas. Si el predio de que se trata es un predio amparado por la ley indígena o si es un predio amparado por la ley chilena. Ya que si es un predio amparado por la ley indígena, no puede ser subdividido en lotes inferiores a 3 hectáreas. En cambio, si es un predio regido por las leyes chilenas, sí puede ser subdividido en lotes inferiores a 3 hectáreas, pero no inferiores de 5.000 metros cuadrados. Ahí lo que se hace es contratar a un abogado o recurrir a asesoría jurídica gratuita para hacer los trámites de esta partición de herencia, que requieren de un plano, ¿no es cierto?, con una memoria explicativa de deslindes, una autorización del SAC y una escritura pública. Todo esto se hace entre la notaría, el SAC y el abogado o asesor jurídico que usted determine, y con esos trámites, ¿qué se obtiene? Al cabo de un par de meses se obtiene de que cada uno de los herederos va a tener su propio título de dominio. Es decir, posesión efectiva, se inscribe la propiedad como herencia a nombre de todos los herederos, y si cada heredero quiere tener su título, tiene que ser la partición de la herencia. Con estos trámites, usted va a poder regularizar la situación de su predio para poder disponer de él de la manera que a usted le parezca conveniente, y sobre todo para los efectos de tener vivienda, poder postular a proyectos y poder postular a créditos.